¿Por qué el Señor manda a su siervo Oseas que se case con una mujer prostituta? ¿Por qué manda hacer esto? ¿A qué se quería referir el Señor con esto? Siempre Dios, el castigo o lo que venía a suceder al pueblo hacía que sus profetas vivieran esa condición o lo que iba a pasar a sus hijos. Bienvenidos a esta lección de la escuela sabática que tiene como título Amor conmovedor. Es por eso que te invito aquí a que abras tu Biblia, a que saques juntos, compartas este video, a que puedas comentar un pedido, algo de oración que tengas y a darle like. Gracias por estar con nosotros. Te invito a que oremos. Dios y Padre Celestial, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra. Bendice a mis hermanos en sus necesidades. En Cristo Jesús. Amén. El punto de esta lección. El pueblo de Dios está en prostitución, ¿verdad? Por eso Oseas capítulo 1, versículo 2 dice, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Entonces, el pueblo de Dios está en prostitución, en ese entonces hablaban, ¿verdad? Y cómo estaba en prostitución o cómo estaba practicando la prostitución, apartándose del Dios verdadero, adorando ídolos, quemando incienso a los dioses, entre comillas, y todo esto. ¿Cómo nosotros, el Israel actual, nos estamos prostituyendo o viviendo una vida apartada de Dios y adorando otras cosas? Dios trabajo, más tiempo en el trabajo, Dios tecnología, Dios dinero, ídolos, vírgenes, lugares altos donde se le adora y se le pide más a un hombre que murió, una mujer que murió, que al Dios verdadero. Este punto de esta lección. Dios nos ama desde el principio, aunque seamos pecadores. Qué maravilloso es saber que Dios nos ama. Por eso que Oseas, versículo 11, capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé en Egipto. Llamé a mi hijo, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A las boalas sacrificaban a los ídolos, ofrecían saumerios. El Señor, cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, a pesar que ya las tradiciones de Egipto, a pesar de todo esto, lo habían ellos adoptado, viendo ídolos y todo esto, Él dice, yo lo amé y lo saqué de esclavitud. El pueblo no solo estaba en esclavitud de allí prisionero por trabajo, sino esclavitud también en el pecado con eso. Y aún Dios amó a su pueblo. Tercer punto es que provee todo lo que su pueblo necesita a pesar de la condición que estaba, ¿verdad? Yo con todo esto enseñaba a andar en mis caminos, Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui por ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la... El Señor, con todo esto que el pueblo de Israel, como comentábamos, estaba en Egipto, Dios le proveyó, Dios lo amó, Dios lo liberó, y ellos no se dieron cuenta de que Dios los estaba amando, cuidando todo el tiempo. Cuarto punto. Castigo por sus malas conductas de no honrar el nombre de Dios. Ellos siempre hay una consecuencia por las acciones, por los actos que una persona comete, ¿verdad? Sí o sí. Y es por eso que allí en el versículo 5 nos habla cuál fue la reacción de Dios a su actitud. No volveré a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerán a espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, los consumirán a causa de sus propios consejos. Listo. Van a haber consecuencias para el pecador. Van a haber consecuencias para ese pueblo prostituto, ese pueblo que se prostituye, ese pueblo de Israel que no acepta y que se aleja de Dios.
Y el Señor dice, mira, yo no los voy a volver a Egipto. En ese entonces hablaba del pueblo de Egipto, pero sí sé que los voy a castigar. Sus pueblos van a morir en espada. El rey asirio va a venir y los va a tomar presos. Hay consecuencias. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos consecuencias con nuestras decisiones. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a las cosas de este mundo? Eso es preocupante porque lamentablemente es un mundo que nos absorbe en lo material y en todo esto y nos olvidamos del Dios verdadero. Pero aún así, Dios nos sigue amando. Qué maravilloso. Quinto punto de esa lección. Dios se conmueve de su pueblo, de sus comportamientos. Le perdona su comportamiento. Dios se conmueve de su pueblo a pesar de todo esto que Él dijo que iba a hacer. Ahora versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregué yo a Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se aflija de toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Mire, aquí el Señor dice, mira, yo no los voy a castigar, ¿verdad? Voy a retratar esto que va. Aún había misericordia para el pueblo de Israel a pesar de que se había equivocado. Volvemos al principio de la leche. Cuando Osea se casa con esta mujer se va, vuelve, Osea la va a buscar otra vez, y cada vez que se iba tenía un hijo, y el Señor le mandaba poner un nombre para referirse a lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Y esto significaba que asimismo estaba el pueblo de Israel, un día sí, que un día no, que un día adoro a un Dios, que un día me voy, amañado con ese mundo de pecado. Esa mujer estaba amañada en esa vida que llevaba, pero el Señor hacía hasta lo imposible con Oseas para llamar a esa mujer, y el Señor hacía lo imposible para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Aún hay esperanza, vuelvo y repito, para esas personas que se han ido, para esas personas que están en la iglesia, pero le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo. Así que, mi apreciado, el Señor es un Dios misericordioso, amoroso, pero también un Dios de justicia. Si nos hemos equivocado, tenemos la oportunidad de hacerlo, de regresar a Él, porque Él nos perdonará. Van a haber consecuencias por nuestras acciones, por nuestras decisiones, pero téngalo por seguro que Dios, ese mismo Dios misericordioso, amoroso, nos salvará. Así que a pesar de que el pueblo de Israel merecía la muerte y merecía ser castigado, Él le dio una segunda oportunidad al pueblo de Israel, que estaba allí en esa esclavitud de ese pecado, en esa prostitución del pecado con otros dioses, otros ídolos. Así que tengamos cuidado nosotros. ¿Qué está tomando el primer lugar o el lugar de Dios en nuestra vida? Cariñoso Dios, bendícenos, cuídanos. Veamos que te pongamos en primer lugar, que decidamos escogerte a ti sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Recuerda que nosotros somos el Israel actual y que por eso debemos portarnos y vivir conforme a los principios que el Señor ha dado. El Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.